Buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, Ya, perfecto. Vamos a silenciar a todos. Muy bien, después enciendo el micrófono para si tienen alguna pregunta o pueden también escribir por chat para que al final, a medida que voy exponiendo, si tienen una pregunta pueden escribirlo en el chat y al final podemos leer las preguntas de ustedes. ¿Ok? Bueno, ahora nos toca la última parte de la unidad número 3. Vamos a encender esto. Simplemente para... Vamos a ver algo aquí. Okay. Bien. Ok, entonces ahora nos toca hablar sobre la estructura estructuralista. Ya habíamos visto que la estructura o la teoría estructuralista o el enfoque estructuralista se desdoblaba en dos teorías. Una, la teoría burocrática que hemos visto en las semanas pasadas, y ahora nos toca mirar ya la teoría estructuralista que forma parte de todo lo que hemos hablado de las teorías de enfoque en la estructura, en la variable de estructura, ¿no? Primero decirles que la teoría estructuralista, al igual que las teorías de las teorías clásicas de la administración, ¿no? O la teoría neoclásica, es una teoría que se concentra en su estudio principalmente en la parte interna, ¿no es cierto? Mira hacia adentro de la organización, ¿no? Sin embargo, también comienza a visualizar que esa organización que tiene una dinámica, un funcionamiento formal, una estructura jerárquica constituida por órganos que deben estar relacionados, donde se respeta eh, los conductos regulares, las regulaciones, las normativas. Esa estructura formal interactúa con otras organizaciones, ¿no es cierto? Y por tanto las concibe como elementos importantes en su desarrollo. Es por primera vez que las teorías mecánicas que se llaman, que son teorías que miran únicamente hacia adentro, hacia la propia organización, reconocen la existencia de otras variables, en este caso otras organizaciones con las cuales la administración se relaciona. Entonces, esta es la estructura o la teoría estructuralista. Consideraban que las organizaciones formales, si bien se caracterizaban por normas, reglamentos, estructuras jerárquicas, que rigen las relaciones entre los miembros y permite, por tanto, por esa formalidad, por esa normativa, por ese reconocimiento de los canales de comunicación, el respeto de los principios administrativos, la existencia de jerarquías o estructuras jerárquicas dentro de la organización que permiten, como hemos visto a lo largo de todo lo que es las teorías con énfasis en las estructuras, reducen las diferencias individuales entre las personas porque las coloca a todas como componentes de esa estructura, ¿no es cierto? Y además, independientemente bajo el principio o la característica de la impersonalidad en las relaciones que hablaba
Max Weber, ¿no? Reconoce que las personas son las que se adaptan a esa estructura, se adaptan a las funciones que deben realizar dentro de la organización y que en realidad cumplen obligaciones en función de las necesidades de la organización. Esas estructuras, también reconocen que esa estructura formal tienen una ventaja precisamente a raíz de la especialización, al establecer funciones claramente generadas en función de los objetivos de la organización, donde se busca la especialización en esas funciones para el cumplimiento de distintos objetivos de acuerdo a las organizaciones, se logra obtener beneficios de la especialización al reducirse los errores, al favorecer los procesos de supervisión y el cumplimiento, y asegurar el cumplimiento de alguna manera de los objetivos que se desarrollan en las organizaciones. También las estructuras formales permiten facilitar el proceso de decisiones al generarse, ¿no es cierto?, y registrarse políticas que son las guías que ayudan a los administradores de las organizaciones formales a no tomar decisiones simplemente por decisión propia, sino basados en las orientaciones, en base a las normas, a las limitaciones y que se definen en las políticas, ¿no es cierto? Que eso hemos hablado también. Las organizaciones, las estructuralistas consideraban que las estructuras formales también permitían asegurar que esas decisiones sean no solamente tomadas en función de políticas, sino como existe una estructura formal basada en normas, reglamentos, funciones claramente establecidas, respeto de los canales de comunicación, reconocimiento de la jerarquía. Entonces, todo este equipo, ¿no es cierto?, funciona como un engranaje donde cada parte tiene una función específica, especializada, permite precisamente que las decisiones sean apropiadamente implementadas, ¿no? Entonces, la teoría de los estructuralistas surge como una oposición, al igual que la mayoría de las teorías del modelo clásico, ¿no? Las teorías con énfasis en las estructuras, y especialmente los neoclásicos y los estructuralistas, surgen como una respuesta a las disfunciones, a la oposición, a los problemas que se presentaban, a la lucha más que todo antagónica que existía por los pensamientos planteados en la teoría clásica, muy rigurosa, ¿no es cierto?, y mirada hacia adentro, y las teorías de las relaciones humanas que también mira hacia adentro, pero en lugar de, y lo vamos a mirar después de esta unidad, en lugar de mirar a la estructura, esta teoría de las relaciones humanas comienza a mirar al ser humano y en realidad a los grupos sociales de los que forman parte de la organización informal que se llama, ¿no? Y que eran posiciones muy antagónicas, muy antagónicas. Entonces surge, uno de los motivos por los cuales surge la teoría de los estructuralistas es precisamente esa oposición ante estos dos modelos. Surge ante el reconocimiento de una necesidad donde se ve que la organización como una unidad social conformada por personas complejas, ¿no es cierto?, que interactúan con muchos grupos sociales internos, ¿no? Y la influencia del estructuralismo en las ciencias sociales, ¿no?, que trajo nuevos conceptos para el estudio de las organizaciones sociales. Y ahí, en el momento que se reconoce que este organismo social, que es la empresa, ¿no es cierto?, o es la industria, es un organismo social formado por personas, también se relaciona con otras personas. Entonces, esos son los tres motivos principales por los cuales se sustenta esta teoría estructuralista, ¿no? Entonces, según los estructuralistas,
esta sociedad conformada por organizaciones industriales en esa época eran en realidad organizaciones que formaban parte de una sociedad de organizaciones, de las cuales el hombre vive, de las cuales el hombre depende, ¿no es cierto?, desde el momento de nacer hasta morir, ¿no es cierto? Ese era un concepto filosófico importante que acuñan los estructuralistas al, vuelvo a repetir, reconocer de que la organización, la empresa, es un organismo social relacionado con otras organizaciones, ¿no es cierto? Y que todas estas organizaciones hacen lo que se llama la sociedad de organizaciones o la sociedad industrial moderna de esa época, donde se reconoce de que esas organizaciones o de esas organizaciones el ser humano depende, ¿no es cierto? Su vida depende. Y hoy en día vemos cómo los seres humanos realmente dependemos de la existencia de estos organismos sociales, de las empresas, para satisfacer nuestras necesidades desde lo más básico, desde el momento que nosotros nacemos. Todos nacemos hoy en día, ¿no es cierto?, dentro de una organización, producto del trabajo que se desarrolla dentro de esa organización, ¿no es cierto? Empezando desde la propia familia, ¿no es cierto?, yendo a las empresas en sí. Esa familia depende de esas empresas para satisfacer sus necesidades. Nosotros como seres humanos necesitamos de las sociedades. Fue lo que hablamos el primer día de clases cuando estábamos todavía en la universidad. Si no se acuerdan, también hablamos de eso acá cuando comenzamos este proyecto de las aulas virtuales y definimos, ¿no es cierto?, de que las empresas eran fundamentales para la vida hoy en día del ser humano y que forman parte de una sociedad de organizaciones. Entonces, ese es un concepto importante que debemos tener sobre este modelo estructuralista. Ahí nace el concepto de que las organizaciones forman parte de un conjunto de organizaciones que se llama la sociedad de organizaciones, porque se reconoce que las personas dependen, ¿no es cierto? El ser humano depende desde el momento que nace, durante toda su vida y hasta morir, ¿no es cierto? Cuando morimos, ¿no es cierto?, también utilizamos los servicios de las organizaciones. Entonces, durante toda nuestra vida estamos recibiendo servicios y beneficiándonos, ¿no es cierto?, satisfaciendo nuestras necesidades por servicios y productos que se generan en estas organizaciones, ¿no? Entonces, mientras la teoría clásica de Fayol caracteriza al Homo economicus, ¿no es cierto? Acuérdense del concepto del Homo economicus como ese ser humano eh, eh, que lo único que le interesaba era satisfacer económicamente su subsistencia y que desarrollaba lo mínimo para conseguir ese resultado. En el concepto de las relaciones humanas aparece el concepto del hombre social, ¿no es cierto? El hombre que forma parte de un organismo social, hasta el concepto del hombre organizacional que se caracteriza por ese ser humano que desempeña diferentes roles, ¿no es cierto?, dentro de diferentes organizaciones. Por un lado, trabaja en esas organizaciones, por otro lado, se beneficia de esas organizaciones, entonces cumple diferentes roles y el ser humano necesita poseer, por tanto, diferentes personalidades para tener éxito. Es más, dentro de las organizaciones, los seres humanos, dependiendo de la ubicación o del puesto de trabajo que desempeña en una empresa, va cumpliendo distintos roles, ¿no es cierto? Y por tanto también va cambiando, producto de la cultura que existe en los distintos departamentos dentro de una organización, va también cambiando su personalidad, se va adaptando, ¿no es cierto?, a las necesidades que le impone la estructura organizacional. Entonces,
el hombre organizacional, el concepto del hombre organizacional establece de que el ser humano desempeña distintos roles en diferentes organizaciones en función de las necesidades que le impone esa estructura organizacional, ¿no? Entonces, a partir de la teoría clásica, es el homus economicus, pasa por la teoría de las relaciones humanas que habla del hombre social, ¿no es cierto?, a el hombre organizacional, ¿no es cierto? El concepto del hombre que cumple distintos roles en función del lugar donde se encuentra dentro de la organización, ¿no? Esa es la introducción respecto al concepto de la teoría de las teoría estructuralista. Ahora, qué tipo de análisis realizaron los estructuralistas a las organizaciones, ¿no? Los estructuralistas realizaron distintos análisis sobre las organizaciones, ¿no es cierto?, a partir de considerar un enfoque múltiple, el cual consideraba que existía en la organización un concepto de organización formal como un concepto de organización informal. Consideraba de que la forma de retribuir las recompensas salariales y materiales de la empresa eran tan importantes como las recompensas sociales y simbólicas dentro de esa estructura formal, de que la organización en esa su estructura formal tenía diferentes niveles jerárquicos, ¿no es cierto? Y que existían, por tanto, diferentes tipos de organizaciones dependiendo de los objetivos que tenía la organización, ¿no? Dependiendo del objetivo principal que perseguía la organización, esta se clasificaba en distintos tipos de la organización. Y ustedes están estudiando, ahorita están leyendo seguramente para el control de lectura la tipología de las organizaciones. Y hay diferentes posturas, posiciones que hacen diferentes, ¿no es cierto?, de acuerdo al modelo, este tipo de organizaciones. Vamos a ir viendo ahorita estas clasificaciones o estas consideraciones del enfoque múltiple que realizaron los estructuralistas al analizar las organizaciones, ¿no es cierto? Primero, una de las consideraciones más importantes es que existía, ¿no es cierto?, así rescatando el modelo de la teoría de las relaciones humanas, ¿no es cierto?, que reconocía la existencia de una organización informal dentro de la organización formal. La organización formal se la define como todos esos elementos que están dentro de la organización y que permiten su funcionamiento racional. La organización formal es la existencia, ¿no es cierto?, de elementos como, por ejemplo, las normas, ¿no es cierto?, las regulaciones, la estructura jerárquica dentro de la organización, las funciones claras y formales, o sea, escritas sobre cada trabajo o función que debe cumplir un trabajador, un funcionario, un administrador dentro de la organización. Toda esa estructura de normas, de funciones, de división de trabajo, de áreas en base que busca la especialidad, todas esas elementos que regulan el relacionamiento interno, reconociendo que existe una estructura, eso se llama organización formal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está primero racionalmente definido para qué, para cumplir un objetivo dentro de la organización. Pero desde la teoría de las relaciones humanas, y lo vamos a ver más profundo, se reconoce que aparte de la existencia de esa organización formal sobre la cual los seres humanos, en base a la cual los seres humanos que trabajamos, que funcionamos, que operamos dentro de la organizacional,
es la que rige, ¿no es cierto?, el funcionamiento de cada persona dentro de la organización. Existe una estructura o una organización informal que es producto de las relaciones humanas internas, ¿no es cierto? Porque el ser humano es un ser social y por tanto tiene relaciones de distinto tipo con los miembros de la organización que no tienen nada que ver con esa estructura, si podemos llamar rígida, que está encasillada en lo que es la estructura formal, las normas, los reglamentos, los manuales de funciones, los procedimientos, el reconocimiento de las jerarquías. Eso es la estructura de la organización formal o la organización formal. Hay lo que se llama las relaciones internas. Los estructuralistas, por tanto, comenzaron a estudiar la relación que existe entre esa estructura o organización formal y la organización informal desde un enfoque múltiple, ¿no es cierto? Reconociendo de que la estructura o la organización formal es necesaria para, ya lo hemos visto esto, alcanzar los resultados eficientes, ¿no es cierto?, que buscan las empresas en el cumplimiento de sus objetivos, pero también reconociendo que existe y es importante la influencia de esas relaciones internas producto del relacionamiento entre personas dentro de la organización. Una de las contribuciones, por tanto, de los estructuralistas es el reconocimiento de esa relación entre la estructura formal e informal dentro y fuera de las organizaciones, ¿no es cierto? El ser humano va adaptándose y cumpliendo distintos roles dentro de la organización formal, ¿no? Que se realiza racionalmente para el cumplimiento del objetivo de la organización. El funcionario cumple un rol y debe obedecer, si se puede usar el término, y cumplir las normas, los reglamentos, cumplir a cabalidad de las funciones que le establece su manual de funciones que ha sido definido en la organización para que no exista duplicidad, para aprovecharse del concepto y del principio de la división del trabajo que lleva a la especialidad, ¿no es cierto? Esa estructura formal que tiene también sus relaciones y que se realizan relaciones, pero normadas, ¿no es cierto? Cumpliendo canales de comunicación establecidos, reconociendo las jerarquías dentro de la organización. Existe esas relaciones internas formales, pero también las relaciones internas y externas producto de las relaciones humanas que se llaman la organización o las relaciones informales, ¿no es cierto? Que no reconocen, que no necesitan de normativas, que no necesitan de jerarquías, ¿no es cierto? Donde se vinculan los personajes o miembros de los niveles superiores con los de los niveles inferiores o con los de los niveles intermedio, existe una relación permanente a través de diferentes mecanismos que no las desarrolla la propia organización formal, pero que producto del carácter social del ser humano suceden, ¿no es cierto? Por ejemplo, una relación informal puede ser la organización que realizan los trabajadores con los ejecutivos para hacer la práctica deportiva, por ejemplo, campeonatos de fútbol, campeonatos de voleibol o básquet, ¿no es cierto? O eventos sociales, ¿no es cierto? Que no los organiza la empresa, sino que quienes los organizan son los propios trabajadores con los ejecutivos y producto de las relaciones que tienen internamente o para fomentar las relaciones internas, ¿no? Y vamos a ver más adelante cuán importante, ¿no es cierto?, según la teoría de las relaciones humanas, y cómo influye esos organismos informales, o sea, organización informal, en el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos empresariales. Hay una asociación, ¿no es cierto?, de la organización formal con la organización informal. Y así como hay esas relaciones internas,
de lo formal con lo informal, existe lo mismo entre organizaciones, ¿no es cierto? Hay relaciones formales entre otras organizaciones, pero también producto de las relaciones informales existen relaciones informales con las otras organizaciones, producto, como digo, de el carácter social del ser humano, ¿no? Eh, su enfoque no es a favor del administrador, que son, digamos, los que tienen la autoridad dentro de la empresa, ni a favor de la empresa, ¿no es cierto? O, perdón, del obrero. Lo que buscan, ¿no es cierto?, es a través del planteamiento de la existencia de los organismos formales e informales, es el logro de los objetivos de la empresa. Entonces, la organización formal es simplemente, bueno, es la base de la estructura y el funcionamiento de la organización. Y la organización informal es producto de las relaciones internas, ¿no es cierto? Es por primera vez que se va reconociendo esa existencia de el componente social del ser humano dentro de la organización formal y su asociación, su convivencia, ¿no? Bien. La segunda consideración dentro del enfoque múltiple, fíjense, primero miran la parte de la estructura organizacional y el reconocimiento de una organización formal, y ahora miran los aspectos de la recompensa de los miembros de la organización, ¿no? Eh, Antes, ¿no es cierto? En los anteriores enfoques, en las teorías previas, las recompensas eran principalmente producto del trabajo y del funcionamiento de los seres humanos dentro de la organización y estaba en función principalmente basados, digamos, en la productividad, ¿no es cierto? Desde Frederick Taylor, pasando por Henry Fayol, lo que se recompensaba principalmente era aspectos monetarios por el concepto del homus económico, ¿no es cierto? El ser humano principalmente requería o quería satisfacer su necesidad económica, ¿no es cierto? Sin embargo, los estructuralistas comienzan a mirar otro tipo de recompensa, ¿no es cierto? Y concluyen que es tan grande el significado de las recompensas salariales, es tan importante las recompensas salariales como también las recompensas de tipo social, ¿no es cierto? Y que todo lo que se incluye en ese simbolismo que se logra con esas recompensas sociales, como por ejemplo el tipo de oficina o los ambientes dentro de los puestos de trabajo, el estatus que la empresa le ofrece alcanzar a los trabajadores, es tan importante como las recompensas salariales. O sea, eh, los estructuralistas, al reconocer la existencia, ¿no es cierto?, del componente social humano dentro de la organización, comienzan a mirar y a proponer, ¿no es cierto?, no solamente recompensas de tipo económico directos al ser humano, sino que también los aspectos de tipo social, que en eso funciona o se incorpora aspectos, por ejemplo, como el estatus, ¿no? Dentro de los diferentes niveles organizacionales que no están directamente relacionados a una retribución económica, sino que le dan un nivel de reconocimiento personal al ser humano, ¿no es cierto? Beneficios especiales de tipo social que evidentemente salen de la empresa porque la empresa invierte en mejorar los ambientes, las oficinas, el mobiliario, ¿no es cierto? A medida, hay organizaciones que a medida que vas ascendiendo dentro de la organización, la empresa le provee, por ejemplo, de un vehículo para que pueda utilizarlo durante el desarrollo de sus actividades. Todo eso son beneficios de tipo social, ¿no es cierto?,
que no le van directamente a beneficiar al individuo en lo económico, pero que le da un estatus. Entonces hay una combinación a través de este modelo que plantean los estructuralistas que demuestra que los beneficios económicos del salario son tan importantes como los beneficios de tipo social que pueda ofrecer la organización. Para el obrero, ¿no es cierto? Para el obrero es importante principalmente la recompensa material, pero a medida que uno va subiendo dentro de la jerarquía, eh, las recompensas de tipo social pasan a ser más importantes, ¿no? No estamos diciendo acá, o los estructuralistas no están diciendo acá, de que se va a reemplazar las recompensas sociales a la recompensa material, sino que se está diciendo de que con ese reconocimiento, ¿no es cierto?, de la existencia de una organización social donde la relación entre los individuos es importante, ¿no es cierto?, convive con la estructura formal, las recompensas sociales también pasan a ser importantes. Está claro eso, ¿no? Y hoy en día funciona mucho así. Es más, las personas en ese, como convivimos entre las organizaciones, ¿no es cierto? Hay una relación entre las organizaciones, hay un conocimiento entre las organizaciones. Los seres humanos vamos buscando eh, mayores beneficios de tipo social, ¿no es cierto?, que ofrecen otras empresas. Y hay una competencia inclusive entre empresas en ofrecer distintos beneficios de tipo social, ¿no? Y cuando uno busca un trabajo, hoy en día no solamente está mirando la parte económica, sino también los beneficios de tipo social que te puede ofrecer esa empresa, que te hacen crecer, ¿no es cierto? Y en reconocimiento de tipo social. No sé si me explico. Entonces, muchas personas que están en una organización, que puede ser que tenga una buena recompensa, comienzan a mirar y a reconocer que no todo es lo material, sino también hay la parte social, el reconocimiento. La parte social te da la calidad de vida dentro de la organización. Ese es un planteamiento que aparece dentro del concepto de la teoría de los estructuralistas. ¿Por qué? Porque los estructuralistas no solamente miraron la parte de la organización formal, sino la existencia de los organismos o los órganos sociales informales dentro de la organización. También reconocen los estructuralistas que existen niveles jerárquicos, que es un planteamiento, ¿no?, de la teoría clásica de la administración. La responsabilidad de la solución de los problemas se asigna, por tanto, a diferentes niveles jerárquicos en función de los niveles de autoridad. Y ya sabemos, ¿no es cierto? A medida que tenemos mayor responsabilidad, por tanto, tenemos que tener mayor autoridad para poder cumplir con esa responsabilidad. Ese es un principio básico, ¿no es cierto? El concepto, el principio de la autoridad y responsabilidad. Y basado en eso, los estructuralistas plantearon, por tanto, es algo que recogen de la teoría clásica, porque esto lo hemos visto cuando estuvimos estudiando a Henry Fayol, cuando estuvimos estudiando a los neoclásicos, ¿no es cierto? Inclusive con mucho énfasis en la teoría de la burocracia, porque lo importante ahí era la formalidad y el reconocimiento de la existencia de una jerarquía. Los estructuralistas reconocen de que hay tres niveles, ¿no es cierto? Tres niveles. Uno que se llama el nivel institucional, ¿no es cierto? El más elevado en la teoría clásica, el nivel superior, ¿no es cierto? Que es donde se diseñan las estrategias, ¿no es cierto? Se definen las políticas organizacionales de manera general. Son el nivel institucional, su nombre mismo lo indica, es el área jerárquica, ¿no es cierto?, donde las personas que trabajan en esos niveles son los que cuidan y proyectan el desarrollo de la organización. Ese es el nivel institucional.
El segundo nivel, que sería en la teoría clásica o de la burocracia, el nivel táctico, ¿no es cierto? Nivel táctico o nivel de mandos medios, es, en el caso de los estructuralistas, lo llaman el nivel gerencial. Es el nivel que se encarga de traducir y de transformar esas estrategias, planes, políticas que se han definido en el nivel institucional para transformarlos, ¿no es cierto?, en programas, procedimientos, métodos de trabajo, para que esas actividades que se han definido en los niveles institucionales, esas estrategias, esas políticas que se han definido en los niveles institucionales, se transformen, ¿no es cierto?, en acciones, y esas acciones se van ejecutando, ¿no es cierto?, en el nivel técnico, ¿no es cierto?, que es el nivel operacional, es donde se ejecutan en realidad esas tareas que se han definido en el nivel gerencial, ¿no es cierto?, y es donde se desarrollan los programas y se aplican los métodos, las técnicas definidas en el nivel gerencial, ¿no? Ahora, cada nivel funcionan los administradores, ¿no es cierto? Y en el nivel institucional están los administradores de nivel superior que definen las estrategias. En el nivel gerencial están los administradores que transforman esas estrategias en planes y programas. Y en nivel técnico o operacional están los administradores que hacen realidad esas tareas. ¿A través de qué? A través de las personas, ¿no es cierto?, que trabajan con ellos. Entonces existen esos tres niveles dentro del modelo estructuralista. Y finalmente está el reconocimiento de que existen distintos tipos de organizaciones. La teoría de la administración clásica y la teoría de las relaciones humanas solo analizaron las fábricas, ¿no es cierto? Ese era su interés principal. En cambio, la teoría de los estructuralistas reconocieron que existen otro tipo de organizaciones, que hay una transformación de la sociedad, ¿no es cierto? Existen organizaciones pequeñas, medianas, grandes, públicas o privadas, de bienes, de servicios, agrícolas, empresas sociales, filantrópicas, religiosas, sindicales. En realidad comenzaron a mirar todo tipo de organización. Las teorías anteriores, ¿no?, estaban concentradas en los modelos industriales, porque eso eran las organizaciones que eran la mayoría, ¿no es cierto? Y no se olviden de que estamos hablando que esas teorías, tanto de las relaciones humanas como la teoría, que era una respuesta a los modelos científicos y clásicos de las teorías de la administración, ¿no es cierto?, surgieron precisamente a principios del siglo pasado, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde hubieron grandes transformaciones, o la conclusión de la Segunda Revolución Industrial, ¿no? Entonces, las principales empresas eran industrias. En cambio, ya en los estructuralistas, donde estamos hablando de los años 50, 40, 50, ya hay una transformación y comienzan a surgir otro tipo de organizaciones, ¿no? Y ahí los estructuralistas no solamente estudian la fábrica, sino que estudian otro tipo de organizaciones. Toda organización, a medida que crece, se va volviendo, por tanto, más compleja y necesita ser administrada adecuadamente, ¿no? Reconocen también y hacen un análisis interno y externo, ¿no es cierto? Y establecen la existencia, ¿no es cierto?, de una organización cerrada y una organización abierta. Es decir, las organizaciones abiertas, ¿no es cierto?, que son las que hoy en día existen, son aquellas organizaciones que tienen, ¿no es cierto?, vinculaciones muy fuertes con el mundo externo y que se adaptan, ¿no es cierto?, a la influencia de esas vinculaciones o de la existencia de esas condiciones externas para adecuar el funcionamiento de la organización internamente, ¿no?, y pueda funcionar con ese medio interno. Las teorías anteriores analizaban únicamente a la organización hacia adentro.
eran sistemas, eran modelos de enfoque de sistema cerrado, ¿no es cierto? Miraban únicamente en la teoría científica, de administración científica, al obrero y su operación al obrero. En la teoría clásica, ¿no es cierto?, neoclásica, la teoría de la burocracia, también era una mirada hacia adentro, pero desde el punto de vista de la estructura y su funcionamiento estructural, ¿no es cierto?, armónico que buscaban para el resultado. Los estructuralistas amplían ese enfoque de adentro, de no solamente mirarlo adentro, sino que comienzan a estudiar las organizaciones y su relación con la parte externa y cómo el sistema, o sea, al reconocer la organización que está relacionada con su medio ambiente externo, cómo ese medio externo influye en el funcionamiento y en el logro de los objetivos de la organización. Y hoy sabemos, ¿no es cierto?, y lo vamos a ver muy profundamente cuando estemos mirando en la teoría de sistemas, que las organizaciones permanentemente están siendo influenciadas por no solamente otras organizaciones externas, sino por variables externas que son las condiciones legales, políticas, económicas, tecnológicas, ecológicas, ¿no es cierto?, demográficas, del mundo externo, ¿no?, tan influenciadas y que no son manejables, absolutamente manejables, pero que influyen grandemente en el desarrollo interno de la organización, ¿no? Entonces, eso se mira desde el punto de vista a partir de la teoría de los estructuralistas. Entonces, se comienza a estudiar la relación de la organización con su entorno. Y parte del supuesto de que toda organización funciona en base a las transacciones con otras organizaciones, a las relaciones con otras organizaciones, ¿no es cierto? Todas las organizaciones, y desde ese punto de vista de la teoría de los estructuralistas, no solamente trabajan, funcionan, sino que son influenciadas a partir de las relaciones con las otras organizaciones. Bien, con eso hemos terminado. Hemos terminado la unidad número 2 de los estructuralistas. Ustedes están ahorita estudiando la tipología de las organizaciones y eso, lo que hacen los diferentes autores es simplemente plantear diferentes tipos de organizaciones en base a diferentes perspectivas, ¿no es cierto? Una desde la perspectiva del desarrollo, digamos, de la organización, otras desde la perspectiva de su participación dentro de la sociedad, otras desde la perspectiva de los objetivos que persigue la organización. Pero esa es una investigación que ustedes están viendo y quiero que lo estudien porque es muy importante, son solamente 3 páginas, pero es importante que vean ese tipo de organización. Voy a compartir ahorita y mientras tanto, siempre las preguntas están abiertas. Ahorita vamos a mirar si hay preguntas en el chat. También está el micrófono abierto. Miren, tenemos 54 personas. Estoy contento porque mucha gente que en un principio pensó que esto no iba a ir para adelante, hoy se está dando cuenta que el sistema de la presencial virtual que estamos utilizando ahora está cumpliendo sus objetivos y todos estamos aprovechando este tiempo. Entonces, este es el código, el password, que lo voy a colocar también en el chat. Ese es el password, lo están mirando ahí, y lo voy a colocar en el chat para que ustedes puedan colocar su asistencia. Franz Orco dice, ¿en qué nos ayudaría esa organización formal en una empresa Dicen? Dice, bueno, la organización formal, si no existiera la organización formal, que era lo que planteaban los de la teoría radical, ¿no sé? La teoría de las relaciones humanas, ¿no es cierto? Que decía que más bien lo que era importante eran las relaciones humanas internas, ¿no? Si no existiera la organización formal, ¿no es cierto?, no podría la empresa, ¿no es cierto?, trabajar racionalmente en el cumplimiento de sus objetivos. La organización formal
más bien es producto del diseño estructural, del diseño en base a los objetivos que persigue la organización. La organización formal, vuelvo a reiterar, es el producto de la definición de las normas, que es importante, ¿no es cierto?, para que toda persona sepa exactamente sus atribuciones, sus limitaciones, ¿no es cierto?, la convivencia interna. En la organización formal está la definición de los niveles jerárquicos, que son importantes. ¿Por qué? Porque si no fueran por los niveles jerárquicos, no se sabrían quiénes serían los que toman las decisiones y en qué tipo de decisiones están permitidos tomar, y cada uno estaría tomando como piensa que es mejor, y sería una desorganización en realidad. No estarían definidas los procedimientos, que son los pasos que cada puesto de trabajo debe realizar en una tarea específica. No estarían los canales de comunicación definidos y habría una incertidumbre, nadie sabría, no se cumplirían los principios, por ejemplo, de unidad de mando. Entonces, eso es producto de la organización formal. Entonces, más bien la organización formal está estructurada racionalmente para el cumplimiento de los objetivos. Y con los estructuralistas se reconoce también que además de la organización formal hay una organización informal. No sé si eso te responde tu cuestionamiento. Iris Rojas dice, si no me equivoco, nos ayudaría a definir los objetivos de la organización, las relaciones de autoridad y responsabilidad entre los miembros. Exactamente lo que hemos hablado. Dicen, buen día, ¿el seguro de vida cuenta como beneficios sociales? Sí, ¿no es cierto? A raíz del reconocimiento de las necesidades de los seres humanos, ¿no es cierto?, en ese su desarrollo formal dentro de las organizaciones, las empresas van identificando distintos beneficios que le generan estatus o también satisfacción de necesidades, ¿no? Hay empresas que dan, ¿no es cierto?, o las empresas hoy en día, el seguro social o el seguro de vida, que no es diferente al seguro social, ¿no es cierto? El seguro social es un beneficio legalmente establecido por las leyes, en este caso bolivianas, y que es obligatoria para toda empresa, pero forma parte también el seguro social como ese beneficio de tipo social que las organizaciones dan a los miembros de la empresa. Y el seguro de vida también es un beneficio que algunas empresas también ofrecen a las personas a medida que van ascendiendo dentro de la estructura organizacional. ¿Por qué? Porque la parte económica, la recompensa económica, ¿no es cierto?, tiene un límite. Entonces, pero las empresas, para darle mayor beneficio a las personas que a medida van ascendiendo, que asumen mucha responsabilidad, ofrecen este tipo de beneficios sociales. Entonces, ya las personas, además de la parte económica, van reconociendo la importancia de los beneficios de tipo social. Y como dicen los estructuralistas, se van siendo tan importantes como los beneficios económicos o recompensas económicas. No sé si eso responde a tu pregunta, joven Sushin. Entonces están tomando la asistencia, ¿no? Me voy a salir de aquí para poder verlos. Ok, jóvenes. ¿Qué otro comentario? ¿Otra pregunta? La próxima clase, quiere decir el viernes, vamos a comenzar ya con la teoría de las relaciones humanas, que es la unidad número 4. Quiere decir que nos vamos preparando después de terminar la teoría de las relaciones humanas, que es un poco larga, al igual que esta teoría clásica, o las del enfoque hacia las estructuras, es un poco larga. Terminamos esa unidad 4 y nos preparamos para el parcial número 2, ¿no? El parcial número 2. Les estoy diciendo con, no sé, 3 semanas quizá de anticipación, para que se vayan preparando, ¿no? Ya está, voy a subir el resumen de la unidad número 3, ¿no es cierto? Para que ustedes también vayan estudiando, pero
están los prácticos, está el control de lectura que vamos a dar, ¿no es cierto? Están las exposiciones que están grabadas en la pestaña de videos de nuestra aula virtual. Entonces, están todos los materiales para que ustedes vayan profundizando y podemos ir, si quieren, también preguntando a medida que vamos avanzando, pero no quiero que esperen la última semana porque es bastante material. El parcial número 2 es un parcial con mucho material. Entonces, vayan estudiando, reteniendo, analizando, ¿no es cierto? Para que después no se vean en correteos y no puedan asimilar, ¿no es cierto? Tienen ahorita todos, gracias a la tecnología, tienen todos los elementos, ¿no? Están las grabaciones, están los materiales, está el libro, y gracias a la señorita Nicole Vanegas, ustedes tienen las imágenes de las páginas y por favor, guárdenlas esas páginas porque veo que la señorita Nicole cada vez la tiene que estar subiendo y eso es mucho trabajo, ¿no? Vayan ustedes responsablemente como personas ya adultas, guardando las cosas que son importantes, que les van a servir no solamente ahora, sino para siempre. Y entre esas son los libros, los materiales, ¿no? Vayan ustedes reservando y guardando esa información. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, quiero informar también, simplemente como de manera general, hay estudiantes que recién se han incorporado a nuestras clases. Vamos a más adelante formar un grupo con ellos para que podamos ver mecanismos de recuperación de prácticos, controles, pero les digo desde ya que vayan leyendo todos los materiales que tiene la página, ¿no es cierto? La página de aula virtual. Vayan estudiando, vayan viendo qué es lo que se ha hecho, eso está todo ahí, ya no necesito decirles, parte de su responsabilidad como estudiantes, entonces, por favor, vayan haciéndolo. Lisette Orco dice, el tiempo de control de lectura son 15, eso ya lo van a saber, no se preocupen del tiempo. Puede ser media hora, pueden ser 20 preguntas, eso lo vamos a definir nosotros. Ustedes lean, prepárense y seguramente no importando la cantidad de preguntas, le va a ir muy bien en su control de lectura. ¿Ya? Ok, jóvenes. ¿No hay más preguntas? ¿Más comentarios? Bueno, ok, nos vemos el día viernes. Les pasé una invitación para una conferencia a las 10 de la mañana. Si quieren, la pueden asistir. La está dando el director del posgrado de nuestra facultad. Es parte del conocimiento que ustedes pueden ir adquiriendo en el enriquecimiento de ese conocimiento, ¿no? Dice, disculpe, mi nota parcial no me sale en calificaciones. Iris Rojas. Bueno, voy a anotar Iris, raro. Todas las calificaciones están. Iris Rojas, lo voy a anotar. Y si me podés mandar un mensaje directamente a mi WhatsApp con tu nombre, yo te voy a poder responder qué pasa. Ahorita lo voy a mirar. ¿Ya? Si has dado el control y has cumplido con todo el control, eso se ha calificado automáticamente. ¿Ya? Pero lo voy a mirar. ¿Listo? Ok, jóvenes, hasta el día viernes. Chao, chao.